Buen día. Bueno, hoy vamos a tocar cuatro temas. Primero, Luz Helena nos va a explicar nuevamente las leyes que emitimos el día de ayer, el 18 de marzo, que son las leyes secundarias que tienen que ver con energía, derivadas de la reforma constitucional en materia energética. Son muy importantes, son varias reformas y es importante que el pueblo de México las conozca. Segundo, está aquí Mario Delgado, nos va a platicar la propuesta que hicimos ayer a los maestros, que es un compromiso de mi parte para los maestros de México, cuál fue la propuesta que planteamos, y es importante que todas las maestras y los maestros lo conozcan porque ha habido desinformación con respecto a la reforma a la ley del ISSSTE que enviamos. Ayer la retiramos por la desinformación que hay, pero el objetivo es seguir apoyando a los maestros y maestras y a los trabajadores del Estado en las deudas tan grandes que se han hecho a partir del FOBISSSTE y algunas otras compromisos que establecí con las maestras y maestros de México. Y después Rosa Isela nos va a platicar ahora sí de las boletas, cómo vamos a participar el 1 de junio, cómo está la votación del 1 de junio respecto al Poder Judicial, y antes de cerrar la conferencia, el detector de mentiras. Entonces vamos primero con Luz Helena. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y todas. Ayer conmemoramos 87 años de la expropiación petrolera y no podía haber un día más adecuado para que la Presidenta de la República emitiera y publicara el decreto de la aprobación del paquete de 11 leyes relacionadas con el sector energético. Este paquete de leyes revierten de manera definitiva las llamadas reformas neoliberales iniciadas hace 30 años en materia de energía, que no solo fueron un fracaso, sino que comprometieron nuestra soberanía nacional. Hace menos de una semana, el 12 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó el paquete de iniciativas enviadas por la Presidenta primero al Senado y después a la Cámara de Diputados, mediante las cuales se expiden 8 leyes secundarias y se reforman 3 leyes secundarias. Las 8 leyes que se expiden es la ley de la Empresa Pública del Estado Comisión Federal de Electricidad, la ley de la Empresa Pública del Estado Petróleos Mexicanos, la ley del sector eléctrico, la ley del sector hidrocarburos, la ley de planeación y transición energética, la ley de biocombustibles, la ley de geotermia, la ley de la Comisión Nacional de Energía, y se reforman la ley de ingresos sobre hidrocarburos, la ley del Fondo Mexicano del Petróleo sobre la estabilización y el desarrollo y la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Todo este paquete de leyes, la que sigue, tiene como objeto central, como ya mencioné, recuperar y fortalecer la soberanía energética. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que podamos garantizar como país la energía necesaria para toda la actividad social y económica de México, que la energía llegue a todas y todos los mexicanos, especialmente a los de menores recursos, que no dependamos de intereses internacionales ni de mercados para que esto ocurra. Se fortalecen las capacidades del Estado mexicano y de las empresas públicas retomando la planeación estratégica, y se buscará garantizar el abasto de hidrocarburos y la autosuficiencia de combustibles, así como la generación de energía suficiente, segura y confiable, promoviendo la transición energética a través del uso sustentable de las fuentes de energía con las que dispone nuestra nación. Voy a explicar de manera muy rápida el contenido de cada una. Las leyes, la que sigue por favor, las leyes de las empresas públicas del Estado, CFE y Pemex. Con estas leyes, Pemex y CFE vuelven a asumir su carácter de empresas públicas, cuya naturaleza no es la de una competidora más en un mercado, sino son las empresas ejes de la planeación de todo el sector energético. Por eso, el concepto de monopolio
no les es aplicable, dado su renovada y su principal papel en la Rectoría General del sector y de velar de los intereses de todos los mexicanos. Las dos empresas más importantes para el Estado, que fueron desmembradas en múltiples subsidiarias, gracias a estas leyes se integrarán vertical y horizontalmente a partir de hoy para lograr una mayor eficiencia, desplegar proyectos, que se garantice el abasto, la energía suficiente y que se acelere la transición energética. La ley del sector eléctrico. Aquí en esta ley se reconoce el concepto de prevalencia, que determina que los particulares, los privados, no tendrán mayor participación en el sector que el Estado, toda vez que es precisamente el Estado el que es el garante de la continuidad, la accesibilidad, la seguridad y la confiabilidad del servicio de electricidad. El Estado mantendrá al menos el 54% del promedio anual de generación inyectada a la red eléctrica nacional. No obstante, también en esta ley se establecen esquemas ordenados, transparentes para la participación de los privados, con proyectos de inversión mixta y proyectos de largo plazo en generación de electricidad. Pero se reconoce que la CFE debe cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad. La ley de hidrocarburos. En esta ley se fortalece a Pemex, otorgándole preferencia siempre en la determinación y elección de las asignaciones para la explotación y extracción de hidrocarburos. Y también en esta ley se implementan esquemas que también van a permitir la participación de Pemex junto con la iniciativa privada en proyectos de desarrollo mixtos. Pero se robustece también la trazabilidad de los hidrocarburos desde su importación hasta el expendio al público. Se van a incorporar como responsables solidarios a los importadores, se van a regular y a determinar la información que debe de ser entregada en toda la cadena de producción. La ley de planeación y transición energética. Aquí se fortalece la planeación energética mediante el establecimiento de que la planeación, se retoma la planeación por parte del Estado y esta se vuelve vinculante. Además, en esta ley se reconoce por primera vez el concepto de justicia energética y se establecen los mecanismos para reducir la pobreza energética, las desigualdades sociales y de género en el acceso a la energía, así como fomentar el desarrollo regional y la participación de los pueblos originarios en proyectos energéticos. Posteriormente tenemos tanto la ley de biocombustibles como la ley de geotermia. En ella se actualiza el marco legal para el aprovechamiento de estos recursos, de los recursos geotérmicos y también el desarrollo sustentable de los biocombustibles. ¿La que sigue? La ley de la Comisión Nacional de Energía. Con esta ley se crea la Comisión Nacional de Energía como un órgano administrativo desconcentrado de CENER con independencia técnica y operativa, con la finalidad de contar con las capacidades técnicas de más alto nivel para poder llevar la regulación del sector. Se transfieren algunas atribuciones de la CRE a la CNE, quien será la encargada de promover en todo momento el desarrollo ordenado de las actividades del sector de conformidad a la planeación vinculante. La ley de ingresos de hidrocarburos. En esta ley se reconoce el derecho petrolero para el bienestar como nuevo régimen fiscal de Pemex, el cual reemplazará un esquema fiscal que contemplaba 3 derechos fiscales: el derecho por la utilidad compartida, el derecho de exploración de hidrocarburos y el derecho de extracción de hidrocarburos. Este nuevo modelo le da solidez financiera a Petróleos Mexicanos. Tendrá una tasa única para la extracción de hidrocarburos del 30% y una tasa del 12% en el caso del gas natural. La ley orgánica, y por último, la ley orgánica de la Administración Pública Federal, donde se faculta a la CENER para llevar a cabo la actividad de planeación vinculante dentro del sector energético a mediano y largo plazo. Para el ejercicio de las atribuciones en materia energética y de hidrocarburos, la CENER va a contar con un comité de asignaciones de contratos y permisos y también se va a auxiliar con el órgano administrativo desconcentrado denominado Comisión Nacional de Energía, que también se crea en este paquete.
Este paquete de leyes es de grandes dimensiones, propias de una transformación histórica, porque la generación eléctrica, el petróleo y los recursos que generan han vuelto a ser del pueblo. Han sido rescatados y ahora serán administrados sobre todo en beneficio del pueblo. Las reformas constitucionales y las reformas legales que ayer publica la Presidencia de la República rescatan y relanzan a la energía y sus sectores como lo que son, un bien estratégico, insustituible, cuya garantía estará a cargo del Estado y no sujeto a un juego mercantil de intereses privados. En el esquema previo, en el esquema neoliberal, como hemos visto, el excluido era el Estado, minimizando su presencia, desplazándolo paulatinamente, pero no obstante, por fortuna, millones y millones de mexicanos, para millones de mexicanos, llegó la transformación de la vida pública portadora de otra visión y otros valores, como el bienestar del pueblo y la justicia social. Estas reformas son históricas y son ejemplo de este cambio transformador. Es cuanto, presidente. Mario. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Con su permiso, presidenta, informarles que ayer la presidenta de la República tomó varias decisiones muy importantes que tienen que ver con todos los trabajadores al servicio del Estado, incluyendo, por supuesto, a los maestros y a las maestras. Y es que, atendiendo a distintas inquietudes de las y los trabajadores al servicio del Estado, particularmente de maestros y maestras, y esta falta de información que se generó en torno a la iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la ley del ISSSTE que se presentó el pasado 7 de febrero de 2025, ayer la presidenta de la República decidió retirar esta iniciativa para que no haya malas interpretaciones, para que no haya desinformación, para que no se planteen cosas que en realidad no contenía la iniciativa. Entonces se retira la iniciativa de ley del ISSSTE que se presentó el pasado 7 de febrero. Ayer la secretaria de Gobernación informó al respecto de manera oportuna. Sin embargo, la presidenta tiene el compromiso de mejorar siempre las condiciones de los trabajadores, de los maestros y las maestras. Entonces, los beneficios que venían en esa iniciativa, la presidenta está plantearlos, rescatarlos a través de un decreto presidencial. ¿De qué beneficios estamos hablando? Pues muy importantes, aquellos que tienen deudas que se han vuelto impagables ya durante tantos años, que el FOBISSSTE tenga la capacidad de condonar, de perdonar, de hacer quitas de esas deudas del FOBISSSTE, de los derechohabientes del ISSSTE. Y además que el FOBISSSTE pueda volver a construir casas. Hace mucho tiempo que no construye el FOBISSSTE. Y esto ha limitado que los trabajadores puedan ejercer el derecho a la vivienda. Entonces, los beneficios de esta iniciativa trataban precisamente de proteger el derecho a la vivienda que tienen los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, eso se va a buscar establecer mediante decretos. Ahora, otro asunto muy importante que tomó la presidenta y lo vamos a explicar aquí en la presentación, que es que se congele la edad mínima de jubilación que se establece en la ley. ¿Qué es esto? Vamos a explicar un poco. Actualmente los trabajadores, los derechohabientes del ISSSTE son, bueno, le regresamos un poco, hay 3.2 millones de trabajadores activos, hay dos sistemas de pensiones actualmente vigentes, la de contribución definida, las cuentas individuales, que es a partir de la reforma del 2007,
aproximadamente el 76% de los trabajadores activos está en este sistema de contribución definida y hay un 4.5% de trabajadores pensionados en ese sistema. Después está el sistema de beneficio definido, que es a partir del 10º transitorio de la ley del ISSSTE del 2007, es decir, que tenían su pensión determinada. Actualmente hay un 24% de trabajadores en este sistema y hay un 95.5% de trabajadores jubilados en el régimen de beneficio definido. Todos los trabajadores que están en cuentas individualizadas, esto es importante recordarlo, van a tener acceso al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Pero bueno, vamos a lo de la edad, que es lo que ayer tomó la decisión la presidenta. Actualmente la ley tenía un incremento en la edad mínima de jubilación creciente. Es decir, si no se hace nada, pues para el 2024-25 señala 58 años para hombres, 56 para mujeres. Para el 2006 aumentaría a 59 años en la edad mínima de jubilación para hombres y 57 para mujeres, y a partir del 2028 se va a 60 años para hombres y a 58 para mujeres. ¿Cuál es la propuesta que le hace a las maestras y maestros del país la presidenta? Que se congele la edad mínima de jubilación en lo que está actualmente, en 58 años y 56 años, en lo que continúa la discusión de este cambio en el régimen de pensiones y se determina la edad final de jubilación. Por último, nada más decir que está también, no hay que olvidar dos cosas: el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que está aprobado y son beneficiarios los trabajadores del ISSSTE que están en cuentas individualizadas, y hay que recordar también que todas y todos los trabajadores tendrán derecho a la pensión de adultos mayores para el bienestar. Todo esto pues, es el paquete que contribuye a tener pensiones dignas. Estas son las propuestas, los compromisos que hizo el día de ayer la presidenta con los maestros, las maestras y en general todos los trabajadores al servicio del Estado. En resumen, retiro inmediato de la iniciativa de la reforma del ISSSTE presentada el 7 de febrero de 2025. Segundo, establecer un programa para congelar, disminuir con quitas o condonar las deudas problemáticas que se han vuelto impagables para acreditados del FOBISSTE. Además, se revisarán los mecanismos para recuperar las atribuciones del FOBISSTE para reconstruir, rehabilitar y mejorar vivienda social para las y los trabajadores del Estado. Tercero, detener el incremento en la edad mínima de jubilación previsto en la ley para mantener en lo que está establecido para el 2024, en tanto continúan los trabajos de diálogo. Y quinto, organizar foros escuela por escuela para construir la propuesta alternativa para el ingreso, promoción y reconocimiento de las maestras y maestros que garantice sus derechos laborales, la transparencia y la cero corrupción en esta iniciativa que tiene la presidenta de la desaparición de la UCICAM. Y ayer mismo el Gobierno de la República reiteró el compromiso que tiene con el respeto a la libre expresión y manifestación y la no represión de los trabajadores al servicio del Estado. Es cuanto, presidenta. ¿Sí? Sí. Voy a comentar un poquito más para que quede un poquito más claro. Desde hace mucho tiempo, las maestras y los maestros de México, particularmente organizados a través de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, han estado pidiendo la derogación de la ley del ISSSTE que se aprobó en el 2007. ¿Qué pasó en esa ley que se aprobó en el 2007? Cambió por completo el régimen de pensiones. Y ahora los maestros pues estaban jubilando con muy poquitos recursos.
Y además los que ya se vean jubilado, pues también tienen muy pocos recursos. Aun cuando es justa la demanda, pues siempre está el problema de cuánto presupuesto tenemos para poder cumplir con esa solicitud que están haciendo los maestros. En tanto, ellos están pidiendo que se disminuya la edad de jubilación a como estaba antes de la reforma del 2007. Entonces, eso. Y por otro lado, también están solicitando que un esquema que se planteó, que se llama UCICAM, que es para la promoción de los maestros, desaparezca porque no fue lo más justo que se pudo hacer. Esa reforma se hizo en el 2019, echando para atrás la reforma de Peña del 2013. Nosotros vamos a mantener las pláticas con la CENTE, también con el CENTE de pláticas, pero particularmente con la coordinadora nos vamos a seguir viendo para seguir avanzando en todas las solicitudes que tienen, que en general son solicitudes justas. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros enviamos una iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE de muchas de las demandas que tenían los maestros, como lo del FOBISSSTE también. Sin embargo, pues hubo confusión en qué es lo que estábamos planteando. Se pensó que queríamos quitarle a todos los maestros un porcentaje o retirarles un porcentaje para fortalecer el ISSSTE. Y en el caso de los maestros, pues no era tal. Entonces, ayer hubo una reunión con la CENTE. ¿Qué propuesta les hice? Es la siguiente, esta es para todas las maestras y los maestros de México. La primera, el retiro inmediato de la reforma a la ley del ISSSTE presentada el 7 de febrero de 2025 para que no haya ninguna confusión. Ayer enviamos el oficio y ya fue retirada esa ley. Lo segundo, establecer un programa para congelar, disminuir con quitas o condonar las deudas problemáticas que se han vuelto impagables para acreedores del FOBISSSTE. Es decir, recuperar la idea de que los maestros y todos los trabajadores del Estado no tengan estas deudas impagables del FOBISSSTE, pero sin necesidad de modificar la ley del ISSSTE, sino a partir de un decreto de la presidenta, que ya estamos trabajando en él para que se pueda hacer. Y además, como ya cambió la Constitución para que el Infonavit pueda construir vivienda, también eso puede llegar al FOBISSSTE. Entonces, que el FOBISSSTE recupere su capacidad de construcción sin tocar la ley del ISSSTE. Entonces, por decreto hacemos estas dos características. Uno, quitar las deudas, y dos, la capacidad de construcción del FOBISSSTE. 3, detener el incremento, esto es importantísimo. Este es para todas las maestras y maestros. Recientemente en Tabasco, una maestra me dijo, si yo me hubiera jubilado, ya con lo que estaba el año pasado, con la edad que estaba el año pasado, ya me hubiera jubilado. Pero resulta que la ley del 2007 aumenta las edades de jubilación cada 2 años. Entonces imagínense que el que se jubiló en el 2023 se jubila a una edad, pero el que se jubila en 2025 se jubila a otra edad, y el que se va a jubilar en el 2027 a otra edad, y el del 2030 a otra edad, o 2029 a otra edad. Así ha ido aumentando la edad de jubilación. Entonces la propuesta que les hice, en tanto siguen los diálogos y nosotros seguimos haciendo el cálculo de cómo mejorar las pensiones, congelamos la edad de jubilación. Entonces se congela la edad de jubilación a lo que estaba en 2024, ya no va a seguir aumentando. Eso es ya un acuerdo que tuvimos. Representa recursos, sí, pero pues ustedes saben que con austeridad damos estos beneficios y cada año representará un recurso adicional, pero estamos en condiciones de hacerlo. Esto es, en principio, en lo que continúan las pláticas. Lo otro que ellos están pidiendo es que cambie el esquema de promoción de UCICAM. ¿Qué propuesta les hice? En vez de que hagamos foros, que no sabemos quién llega, vámonos a foros escuela por escuela.
Vámonos a una consulta abajo con todos los maestros y maestras de México, a cada escuela pública del país, para saber qué opinan los maestros y las maestras del régimen actual de promoción y cómo quieren que cambie. Y a partir de este foro, escuela por escuela, escuela por escuela, todas las escuelas del país, construimos la propuesta de modificación al tercero constitucional. Esas son las propuestas que hicimos. Entonces, repito nuevamente para las maestras y maestros, el retiro inmediato de la iniciativa de reforma del ISSSTE. 2, hacer quitas y todas las condonaciones que se requieran para que ya no se deba tanto en las deudas del FOBISSSTE, y decretar la construcción que el FOBISSSTE pueda construir vivienda y no solo dar créditos. 3, congelar la edad de jubilación, que ya no siga aumentando. Y 4, foros escuela por escuela para ver realmente qué quieren los maestros respecto a los esquemas de promoción. Esas son las 4 propuestas que hicimos y evidentemente pues no vamos a ejercer por parte del gobierno federal ninguna represión a los maestros en su movilización. Y esto no es definitivo, o sea, no es lo último. Seguimos dialogando y seguimos viendo mientras seguimos haciendo los foros con las maestras y los maestros. Entonces, esta es la propuesta que hicimos para beneficio de las maestras y los maestros. Y ahora sí vámonos a cómo vamos a participar el 1 de junio. Gracias. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. ¿Cómo participar en las elecciones del Poder Judicial? Adelante. El próximo 1 de junio, tú tienes la oportunidad de elegir un nuevo Poder Judicial que esté del lado del pueblo y que garantice la justicia para todas y todos. Adelante. Solamente como dato general, se van a instalar, de acuerdo a la decisión del Instituto Nacional Electoral, 84,202 casillas. Y esto es para alrededor de 100 millones de ciudadanas y ciudadanos que estarían participando o forman parte de la lista nominal. Adelante. ¿Cómo se puede participar? A la llegada a la casilla, cada persona que acuda recibirá 6 boletas para la elección federal de distinto color cada una. ¿A quién se va a elegir? A las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, también a las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y a las magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las magistraturas de circuito y los juzgados de distrito. Son, como ustedes ven, 6 elecciones, 6 boletas diferentes. Y en 19 entidades, también hay que decir, podrás elegir a juzgadores locales. Adelante. ¿Qué contiene cada boleta que se recibirá? Son aquí 4 puntos que vamos a señalar. 1, en forma de título, que está en la parte superior, ahí el cargo que estará eligiendo. En este caso, dice ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El listado de candidaturas que se ven aquí, obvio no tiene aquí nombres, está ordenado alfabéticamente y dividido por género. Del lado izquierdo las mujeres y del lado derecho hombres. Cada persona candidata tiene designado con un número que antecede a su nombre. Aquí se ven 1, 2, 3 y así consecutivamente en cada boleta. Y en los recuadros con letras rosas, los que se ven a los lados, se identificará el poder por el que es postulada cada persona candidata. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y también hay dos letras que es EF cuando hay ministras y ministros en funciones. Adelante. ¿Cómo elegir a la persona candidata de tu preferencia? En las boletas se encuentran recuadros en blanco en la parte superior, las cuales corresponden a la cantidad de personas candidatas que deberás elegir. Para seleccionar a la persona de tu preferencia, tendrás que poner el número que antecede a su nombre. Del lado izquierdo elegirás únicamente a las candidatas mujeres y del lado derecho pondrás solo los números de los candidatos hombres. Adelante. Para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elegirán 5 mujeres y 4 hombres. Esto es en todo el país. Un total de 9. Y es una boleta morada, insisto, del lado izquierdo mujeres y del lado derecho los hombres. 5 mujeres y 4 hombres. Adelante. Para magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, deberán ponerse el número de una mujer y un hombre. Total, 2. Esto es lo que contiene esta boleta. Igual, esta boleta será azul y están del lado izquierdo mujeres y del lado derecho hombres. Adelante. Para magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, se colocará el número de 3 mujeres y 2 hombres, total 5, y la boleta es turquesa y vienen en el mismo sentido el género respectivo. Adelante. En el caso de magistraturas de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se deberá elegir los números de 2 mujeres y un hombre. La boleta es naranja y vienen aquí así colocados esta boleta. Adelante. Para el caso de las boletas que vamos a ver a continuación, que es la boleta rosa y amarilla, se tendrá como elemento adicional las especialidades por color. Para la especialidad penal es azul, para la especialidad administrativa es naranja y para la especialidad civil es morada, rosa. Adelante. Estas eran las que además se agrega lo anterior. Para las magistraturas de circuito, deberás seleccionar el número de una mujer y un hombre por cada especialidad. En esta boleta que es rosa. Adelante. Para los juzgados de distrito, se tiene que seleccionar el número de una mujer y un hombre por especialidad.
Aquí vienen las especialidades que en esta boleta amarilla y los números correspondientes que se tienen que escribir. Adelante. Finalmente, decir que tu participación es muy importante. Por ello, te invitamos a visitar la página del Instituto Nacional Electoral, el INE, en donde se encontrará un micrositio específico con toda la información de la elección extraordinaria del Poder Judicial. Durante el periodo de campañas nos han informado que se ingresa al sistema Conóceles del INE, en donde se encontrará toda la información de la totalidad de los candidatos y insistimos a participar este próximo 1 de junio. Eso sería, presidenta. Gracias. Ahora sí, vamos a las preguntas. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo de Grupo Cantón. Sobre el caso ahorita que acaba de exponer la secretaria de Gobernación, de esta campaña y bueno, esta información que nos está dando, pues de cómo se va a hacer el voto, cómo se va a ejercer. Primero, preguntarle sobre cómo se va a hacer, se va a ampliar más esta información, porque en Diario Basta hemos documentado pues casos de alcaldes, por ejemplo el caso de la Miguel Hidalgo, que pues aunque él dice que no, pero está interviniendo directamente en este proceso, según que va a realizar foros para citar a los, en este caso a candidatos, para que informen, pero no sabemos cómo se va a hacer o cómo se va a realizar. Pero realmente aquí se está viendo una intromisión de estos personajes que obviamente en este caso impulsarían a personajes que sean en este caso anti-4T, ¿no? Sería ese por ese lado, y también preguntarle si existiría un plan B, C o D en el caso de los ministros y de los jueces que ya van de salida. ¿Esto en qué sentido? Pues prácticamente estamos a meses de que se haga, pues ya la renovación, se termine con esta pesadilla llamada Poder Judicial de la Federación. Pues algunos de estos personajes te están intentando aplicar el año de Hidalgo, ¿no? Sentencias, a lo mejor proteger a algún evasor fiscal, algún delincuente de cuello blanco, a lo mejor algunos, no digo que sea la mayoría, pero desgraciadamente de lo que hemos, muchos compañeros hemos recogido aquí a lo largo de nuestro trabajo periodístico, pues lamentables casos de abusos, ¿no? Que una casa, que la manutención, que a lo mejor la custodia de un hijo o una hija, que una herencia, o sea, realmente ahorita estamos viendo, pues vaya, un desorden, ¿no? Ahí algo está ocurriendo muy, pues incluso hasta perverso en esta parte que es la impartición de justicia, en donde pues hemos podido constatar que a lo mejor las víctimas son las que están perdiendo en este movimiento. Entonces, sí preguntarle si va a haber un plan B y C de aquellos jueces o aquellos ministros que abusen antes de irse, ¿no? Pues si ya me voy, ya no va a pasar nada, ¿no? Pero, ¿qué pasaría sobre eso? Ese sería mi primer planteamiento. Todas las personas que son parte del Poder Judicial tienen la obligación primaria, como todos los ciudadanos, pero en particular ellos, que imparten justicia, de cumplir con las leyes. Si no cumplen con las leyes, pues estarán cometiendo una irregularidad administrativa o penal. Entonces no creo que en estos meses, porque no hay impunidad, nunca. Entonces dependerá, por supuesto, de la nueva Corte, de los nuevos jueces. Recuerden que se renova la mitad nada más de jueces y magistrados. A ver si pones los 6 que van a estar.
incluso para evitar sabadazos, o sea, todo ese tipo de cuestiones. Pues por eso estamos cambiando el Poder Judicial, por eso el pueblo de México decidió cambiar el Poder Judicial y que decida el pueblo a quién quiere. Se van a elegir ministras y ministros de la Corte, 9, 5 mujeres y 4 hombres. Se van a elegir 2 magistrados del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, una mujer y un hombre. Este es muy importante. Por primera vez va a existir algo que se llama Tribunal de Disciplina Judicial. Actualmente existe algo que se llama Consejo de la Judicatura, pero la presidenta de la Corte es la presidenta del Consejo de la Judicatura. Entonces, el Consejo de la Judicatura supuestamente está para evaluar la actuación del propio Poder Judicial. Ahora ya van a ser distintos. Una cosa es la Corte y otra cosa el Tribunal de Disciplina Judicial, que tampoco va a cometer arbitrariedades porque tiene reglas, no es de que lo que decidan hacer, es en función de la falta de un ministro, de un juez, de un magistrado. Entonces, ese tribunal es muy importante porque ellos van a evaluar el trabajo de los jueces, de los magistrados y de los ministros. Pero ahora sí una evaluación de que no se valen los sabadazos, no se vale la actuación ligada a la corrupción. Por eso están cambiando, por eso estamos entre todos, desde abajo, cambiando el Poder Judicial. Salas regionales del Tribunal Electoral, magistraturas de circuito y juzgados de distrito. En estas 2 últimas solo es la mitad la que se cambia. La otra mitad va a ser en el 2027. Pero no el que comete una arbitrariedad, un delito, sea juez o sea ciudadano cualquiera, pues tiene consecuencias, ¿están de acuerdo? Entonces, pues, ¿qué esperamos? Que no se cometan arbitrariedades de aquí a septiembre. 1 de septiembre entra el nuevo Poder Judicial. Perfecto. Y en un segundo tema, Presidenta, ahorita que nos acaba de exponer lo de el retiro de esta reforma, bueno, sí, pues bueno, por el momento, porque obviamente se va a volver a presentar. En muchos lados, bueno, en este caso los comentócratas ya lo ven como un signo de debilidad, como un signo de que ya doblaron a la presidenta, de que ya tenemos una presidenta débil, cuando realmente la virtud es que se está escuchando y se está perfeccionando, pues en este caso una iniciativa en beneficio de los trabajadores del Estado. Entonces aquí en este caso es, o sea, el mensaje que usted le daría al pueblo de México, de que primero se manejó que había totalitarismo al intentar esta modificación. Después, cuando se avanzó, ahora no, le quieren quitar los ahorros a los trabajadores del ISSSTE. Y ahora que ya se retira, ya doblaron a la presidenta. Entonces, nada les embona, dirían coloquialmente en mi pueblo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mensaje que usted le daría al pueblo de México después de todo este proceso, ¿no? Que al final de cuentas se está viendo que es una presidenta que escucha al pueblo, que escucha a todos, y que a final de cuentas, pues está gobernando para todos. ¿Qué hubiera pasado si dejamos la ley? ¿Qué hubieran dicho de la presidenta? Autoritaria. ¿A nosotros qué nos importa? Las maestras y los maestros de México. Si hay una confusión en la ley, no hay problema en retirarla, pero garantizar los beneficios que tenía la ley, en particular relacionados con el FOBISSSTE, que es una solicitud que viene de hace muchos años
de la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y en general del CENTE y de trabajadores del Estado. Pero en particular en la mesa que tuvimos ayer con la coordinadora, en muchos de los pliegos petitorios, en diciembre lo vimos, nos reunimos en diciembre, ahí venía el tema del FOBISTE. Porque hay personas que tienen créditos del FOBISTE, que ya pagaron 2 veces su casa en términos reales y siguen pagando. Es totalmente injusto. Es un mecanismo que quedó desde el periodo neoliberal, muy parecido al del Infonavit, que aquí ha platicado Octavio Romero, y que es totalmente injusto para los trabajadores, que sigan pagando y pagando y pagando y pagando, cuando ya en realidad pues dieron lo suficiente para poder tener su vivienda. Entonces, retiramos la ley para evitar cualquier confusión, pero garantizamos el beneficio del FOBISTE, que era una solicitud desde hace tiempo de la coordinadora y de todos los trabajadores de la educación y de las maestras y los maestros. Entonces se mantiene eso. Dada el cambio constitucional que hubo para que el Estado pueda construir nuevamente vivienda, tomamos de ahí esa reforma para que el FOBISTE pueda volver a construir vivienda. ¿Qué le dan ahora a los maestros? Puros créditos. Esos créditos no necesariamente alcanzan para pagar una vivienda. ¿Qué vamos a hacer ahora? Construir vivienda para que el trabajador del Estado, con el mecanismo del FOBISTE, que es un descuento muy bajo en su cheque, que está establecido por ley, pueda tener la vivienda, no solo el crédito. Si le prestan a un trabajador, una trabajadora, 500,000 pesos y vive en la Ciudad de México, difícilmente le va a alcanzar para comprar una vivienda. En cambio, si se hace la vivienda y se dice, puedes adquirir esta vivienda y vas a pagar en 15 años tu vivienda con lo que esté establecido de descuento, pues es muy distinto. Recuperamos el derecho a la vivienda de las maestras y los maestros. Entonces eso lo vamos a hacer por decreto, que es una solicitud de años de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y que fuimos sensibles ante ello, y en general de las maestras y los maestros de México. La otra, ellos piden que se regrese a la edad de jubilación original, antes de la reforma del 2007, de la ley del ISSSTE. Entonces les dijimos, vamos a revisar los fondos que se requieren para ello. En tanto revisamos eso, congelamos la edad de jubilación. La congelamos, ya no tienen por qué los maestros que se van a jubilar en el 25 o en el 26 tener una edad mayor de los que se jubilaron hace 2 años. La congelamos, en tanto seguimos platicando. Y la cuarta, pues es la de los foros. Vámonos a consultar a todos los maestros de México cómo quieren que sea su esquema de promoción, movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, son, creo yo, propuestas que recogen la esencia de lo que ellos están planteando y no son que ya con eso ya los 6 años así van a ser, sino que seguimos dialogando. ¿Por qué retiramos la ley? Pues porque estaba causando confusión, pero recuperamos los beneficios, que es lo importante. Entonces, quien crea que eso es una posición de debilidad, pues es que está buscando alguien que no tiene sensibilidad con los maestros. Y esa pues no soy yo, porque nosotros, cuando yo estuve en la UNAM de profesora universitaria, fui de las promotoras de los amparos contra la ley del ISSSTE del 2007, porque nuestro movimiento con el presidente López Obrador, entonces dirigente político, también estaba promoviendo eso y nosotros lo promovimos desde la universidad, desde la UNAM. Entonces, pues por supuesto que soy sensible a ellos y participé en esa lucha. El tema es que hay que ver qué recursos, porque no se puede prometer lo que no hay recursos para cumplir ahora, después de tantos años. Entonces, por eso estamos poco a poco generando estos apoyos para los maestros y las maestras, y siempre escuchando. ¿Escuchar y dialogar es debilidad? Sobre todo cuando viene
de que estás escuchando que hay confusión con los maestros y las maestras, ¿no? Entonces, que opinen lo que quieran, la verdad. Como decimos, no, nada les embona, ¿no? Sí. Bueno, finalmente, doctora, pero presidenta, el día de, bueno, el lunes, en la frontera, los oficiales de la Oficina de Operaciones del Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en el puerto de entrada del río, lo tengo que leer porque me llamó mucho la atención esta nota, confiscaron un importante lote de armas, cargadores y municiones durante una inspección de salida. Esto, el Departamento de Seguridad Pública de Texas inició una investigación criminal sobre esta incautación, en donde oficiales de esta aduana, pues realizaron una inspección y seleccionaron una camioneta Ford F-350 2006 que se dirigía al sur para una expedición secundaria. Tras esta inspección, pues que incluyó el uso de perros, precisamente de este cuerpo, pues y un sistema de inspección no intrusiva, los oficiales descubrieron un total de 16 armas, incluidos 3 rifles AR de 5.56 milímetros, 26 cargadores y 182 cartuchos, incluidos algunos calibres 50, ocultos dentro de este vehículo. Y bueno, pues los oficiales entregan este auto que pretendía pasar de Estados Unidos a México con armas y obviamente hacia dónde iban, con quiénes iban. Preguntarle su opinión precisamente de esta incautación, pues de esto que usted ha venido denunciando constantemente, la entrada de armas de Estados Unidos a México, que bueno, ver a dónde van a parar. ¿Qué le han informado sobre este tema? Porque de este lado es claramente también que se está trabajando precisamente para evitar la llegada de, así como ellos de Estados Unidos exigen resultados para que no entre drogas y todo tipo de precursores que dañan a su población. ¿Qué está pasando de allá para acá con esto que también es otra droga que ellos apenas se reconocieron, pero que realmente ha estado impactando desde hace muchísimos años y sexenios? Ahí está con Calderón. ¿Qué su opinión sobre esto y qué se está haciendo? Sería todo. Qué bueno que lo preguntas. Recuerden que en los acuerdos que tenemos con Estados Unidos, con el gobierno de los Estados Unidos, planteamos nosotros que así como nosotros estamos apoyando para que no llegue fentanilo y otras drogas, particularmente sintéticas, todas las drogas, a los Estados Unidos y que se disminuya el paso de drogas hacia los Estados Unidos, nosotros también le pedimos al gobierno de los Estados Unidos que ayudara a que no lleguen armas de Estados Unidos a México. Ese fue el acuerdo. Entonces, el comunicado en efecto es muy bueno porque establece que CBP, que es esta institución de los Estados Unidos que tiene que ver con aduanas y frontera, ayer saca un comunicado en donde dice que el 17 de marzo los oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo y Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el puerto de entrada de Del Río confiscaron el lunes un importante alijo, así le llaman, esa es la traducción, de armas, cargadores y municiones durante una inspección de salida. Quiere decir que ellos están inspeccionando a los vehículos que vienen de Estados Unidos a México. Y en esa inspección que hicieron, incautaron el 17 de marzo en una camioneta, como bien lo dices, 16 armas, incluidos 3 rifles, 26 cargadores y 182 cartuchos. Entonces se ve pues que la coordinación en efecto está funcionando. Entonces nosotros seguimos con la operación Frontera para evitar que llegue particularmente fentanilo a los Estados Unidos y ellos nos están ayudando a que no lleguen armas de Estados Unidos a México. Hasta ahora públicamente hay esto y informamos del Gabinete de Seguridad porque ha habido otras incautaciones. Muy bien, aquí.
Buenos días, Presidenta. Yufel Carolina, de Código Libre. Presidenta, usted ayer comentaba que se evaluará, aunque es complejo, regular un medio de comunicación o una red social, las cuales han sido utilizadas por la delincuencia para atraer y en algunos casos forzar a jóvenes a unirse al narco, como ocurrió en el tema de Jalisco. Pero mientras esto pasa y esta regulación, ¿qué mensaje de usted? Porque esto puede seguir ocurriendo, siguen llamando a unas falsas promesas de empleo de cocineros, de vigilantes, y cuando ellos llegan, pues entran a este crimen organizado. ¿Qué mensaje da y qué se puede hacer? La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene un área especializada que está bajando permanentemente estas páginas o estas cuentas de redes que buscan incorporar a jóvenes a alguna actividad delincuencial. Entonces, no es que no se esté haciendo nada, sino que en el momento que se detecta se habla con Facebook, se habla incluso con Mercado Libre, se ha visto, porque también cuando estaba en la ciudad hubo un esquema en donde se vendía un vehículo y en realidad era un robo. Entonces se detectó y se habló en su momento con esta plataforma. Entonces, permanentemente se está hablando con las plataformas. Hay una investigación permanente de todas las páginas que tienen alguna actividad o que están presuntamente promoviendo una actividad delictiva. Preventivamente se habla con la plataforma, se baja y se informa de esta situación. Entonces, eso ya se está haciendo. El tema es trabajar para ver si es factible regular esto o no, porque puede confundirse con alguna censura. Entonces, estamos estudiando este otro esquema de si es factible la regulación. Y por otro lado, pues evidentemente la comunicación que tiene que hacerse. Ahora se va a incorporar el actual rector de la Universidad de Guadalajara como subsecretario de Educación Superior en la Secretaría de Educación Pública, Ricardo Villanueva. Ayer tuvimos reunión y él nos platicaba de cómo desde la UDG hicieron distintas acciones para que en particular en Jalisco se informara adecuadamente a los jóvenes. Entonces estamos trabajando en ello para que particularmente en aquellos lugares donde puede presuntamente estar ocurriendo esto, pues se informe permanentemente a los jóvenes. Previo a la reunión, a la rueda la reunión que va a tener el fiscal hoy a las 10:30 de la mañana, ¿usted tiene información hasta ahora, alguna postura que tenga? No, no tenemos la información. Eso es importante porque ahora ya resulta que como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. La Fiscalía es autónoma. Ellos deciden cómo informan, su información, cómo operan. Lo que tenemos es coordinación. Hay más coordinación ahora que en el sexenio pasado por decisión de la presidenta y la decisión del fiscal de tener una persona de manera permanente en el gabinete de seguridad, pues para ver los casos y que se tomen medidas frente a la situación de inseguridad que se vive en muchos lugares del país. Pero lo que va a informar el fiscal no tenemos conocimiento, es una información que él la va a dar a partir de la información que tiene de la investigación. Lo que sí pedimos nosotros es que se informara, incluso pedimos que se atrajera el caso por la Fiscalía, pero depende de la Fiscalía si lo atrae y estuvo de acuerdo pues en informar públicamente. Entonces, no sabemos qué información tiene, pero sí lo que sabemos es que hay una investigación que está realizando la Fiscalía sobre el predio en particular y al mismo tiempo pues ya habrá preguntas que pueden hacer los reporteros, reporteras. Okay. En otro tema, Presidenta, ¿qué hay sobre el impulso de nearshoring aquí en México? ¿Qué proyecto se tiene para este año? Hoy se publicó que la empresa BYD tiene parada la inversión que se anunció el año pasado para México. Sí, tienen una inversión propuesta, pero no se ha nunca fue, digamos, algo formal. Nosotros, como hemos dicho, pues siempre privilegiamos, se puede invertir en México, pero siempre privilegiamos pues el tema comercial. Ahora el mercado interno pues es algo distinto, ¿no? Pero hasta ahora
esta empresa no ha tenido una oferta formal de inversión. Ayer nuevamente la comisión instructora aplazó el caso. Pero ayer, por ejemplo, es importante, se creó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, junto con el Consejo Coordinador Empresarial, formalizaron una comisión de inversión que tiene su espejo en la comisión de inversión que coordina Altagracia Gómez y el trabajo que está haciendo la propia Secretaría de Economía, lo cual es muy bueno. Mañana volvemos a informar de nuevas inversiones que se van a hacer en el país. Ayer nuevamente la comisión instructora aplazó el caso de la discusión de Cuauhtémoc Blanco para que se estudie el caso y el descargo de pruebas, así como también con Alito y todo. ¿Cuál es la intención de esto o estos aplazamientos? ¿Qué opinión tiene de eso? Pues es un asunto del Congreso. Lo que el Congreso tiene que analizar es si hay pruebas suficientes o no para el proceso que van a desarrollar. No es un tema político, es un tema de si hay pruebas o no. Y es una decisión del Congreso. Por último, Presidenta, hoy en la reunión de seguridad que tuvo o algo, ¿tiene información de los 8 jóvenes que encontraron, que fueron atacados en Salamanca, donde hombres armados dispararon contra gente, entre ellos estos jóvenes 16 a 18 años? ¿Le informaron algo en el gabinete de seguridad? Sí, y le vamos a pedir al gabinete, pues, a Omar, que pueda informar cómo van las investigaciones. Hoy estuvo el gobernador de Tabasco, Javier May. Hubo un reforzamiento de la estrategia hace algunas semanas, incluso hubo un cambio en la Secretaría de Seguridad del Estado, la coordinación de un nuevo general de zona en Tabasco, y se están dando muchos más resultados. Ha disminuido particularmente en el municipio de Centro, que es donde había muchos homicidios, ha disminuido a partir de este reforzamiento que se hizo. Gracias. A ver, por acá. Muchas gracias, Presidenta. Elizabeth Robles, del Canal del Congreso. Sobre el acuerdo al que se llegó con los maestros el día de ayer, preguntarle qué sentido tiene que continúen estas manifestaciones por parte de la CENTE, que inician, por cierto, ya llegaron en la mañana tempranito a los maestros ahí a Cámara de Diputados con dirección hacia acá, hacia el Zócalo, Presidenta. Pues es su decisión. Nosotros no vamos a hacer nunca algo que afecte a los maestros de México. Si nuestra lucha siempre ha sido para apoyarlos, entonces jamás vamos a hacer algo que los afecte. Y por eso es importante, pues ahora que están aquí en el Zócalo, maestros y maestras, y en todo el país, frente a la posible confusión que hubo de la ley del ISSSTE, voy a repetir los 4 puntos para que queden muy claros. 1. El retiro inmediato de la iniciativa de reforma de la ley del ISSSTE presentada el 7 de febrero de 2025. 2. Establecer un programa para congelar, disminuir con quitas o condonar las deudas problemáticas que se han vuelto impagables para acreditados del FOBISSSTE. Además, se revisarán los mecanismos para recuperar las atribuciones del FOBISSSTE para reconstruir, rehabilitar, construir y mejorar vivienda social para las y los trabajadores del Estado. 3. Detener el incremento en la edad mínima de jubilación previsto en la ley para mantenerla en lo que está establecido para el 2024, en tanto continúan los trabajos de diálogo. Y 4. Organizar foros escuela por escuela para construir la propuesta alternativa para el ingreso, promoción y reconocimiento de las maestras y maestros que garantice sus derechos laborales, la transparencia y la cero corrupción. Este es los compromisos que estamos estableciendo. Una segunda pregunta sobre este decreto que está por firmar, Presidenta. ¿Esta condonación aplicaría solo a trabajadores del ISSSTE o también al resto de la clase trabajadora? En Infonavit ya se hizo. La condonación de las… Ajá. Es que es distinto. Es distinto cómo es para trabajadores del IMSS. El régimen es distinto que para los trabajadores del ISSSTE, o que estamos afiliados al ISSSTE. Entonces, en particular, los maestros y maestras
que es la mayoría de los trabajadores del Estado, son más de 1 millón en nuestro país, que por cierto hay que recordar que el presidente López Obrador basificó prácticamente 1 millón de maestras y maestros, que eso significó echar para atrás pues esta parte punitiva tan terrible que tenía la reforma educativa que se hizo en el 2013, que propuso Peña Nieto. Entonces ahora lo que vamos a hacer pues es iniciar una discusión sobre eso. Entonces esto es exclusivamente para los trabajadores afiliados al ISSSTE. ¿Se estableció un plazo, Presidenta, para la presentación nuevamente de la iniciativa? Vamos a seguir en diálogo, porque ellos lo que quieren es otras cosas adicionalmente en la ley. Entonces vamos a seguir trabajando en diálogo y ver hasta dónde se puede cumplir en función de los recursos que tenemos, siempre apoyando a los maestros de México, siempre. Correcto, Presidente. Y sobre el tema de la elección judicial. Y recordar, como bien decía Mario, que antes de salir el presidente López Obrador hizo el Fondo de Pensiones para el Bienestar, para que trabajadores del Estado y trabajadores afiliados al Seguro Social que van a jubilarse y se jubilaran con un monto menor al salario medio del IMSS, pudieran alcanzar su jubilación con el salario medio del IMSS. Eso ya está, ya es ley, pues ya está ahí. Ahora pues estamos planteando estas nuevas cosas, en tanto seguimos dialogando. Correcto. Presidenta, sobre el tema de la elección judicial, sabemos que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda, ya hizo un esfuerzo para atender esta solicitud de ampliación presupuestal para precisamente la realización. El fin de semana pasado, el Instituto Nacional Electoral publicó un informe sobre los gastos de los soples y algunos medios de comunicación citaban que por lo menos 12 no cuentan con los recursos precisamente para la realización de la jornada. Saber si a través de la Secretaría de Gobernación, en este diálogo interinstitucional, se estaría considerando solicitar una ampliación presupuestal a la Cámara de Diputados. No, este ya es un acuerdo con el Instituto Nacional Electoral. Ellos estuvieron de acuerdo, se hizo un esfuerzo por una primera aportación que se hizo de los fideicomisos de la Corte, porque así está establecido en la Constitución, y el INE está de acuerdo ya con el monto. Y finalmente, Presidenta, sobre las iniciativas que anunció el lunes pasado en materia de desaparición forzada de personas, precisar nada más el turno, si se enviaría a la Cámara de Senadores o a la Cámara de Diputados. No lo hemos definido. Probablemente a la Cámara de Senadores lo estaríamos enviando primero. Y son reformas legales a leyes secundarias, que hay una crítica ahí de que dicen que no hay nada nuevo y que ya está. No, el objetivo es fortalecerlo, porque mucho de lo que está ahí, la propia plataforma, pues no está actualizada y hay muchos problemas relacionados con ello. El objetivo es que las fiscalías estatales contribuyan con este esquema a la Fiscalía General de la República y todas las comisiones de búsqueda de los estados. Entonces son fortalecer los mecanismos y nuevos mecanismos que estamos planteando. Correcto. Gracias, Presidenta. Gracias. Buenos días, Presidenta. Arturo Pavón, de Chapucero y Efecto Colateral. Bueno, pues como siempre, las calificadoras estadounidenses, futureando precisamente Fitch y Ratings, me parece que así se pronuncia, pronostican una recesión para México a raíz de los aranceles que supuestamente van en contra de nuestro país. ¿Qué es lo que tiene usted de información o que nos puede comentar? Ellos asumen que nada va a cambiar, o sea, como si las tendencias, ayer volvieron a bajar las bolsas, por ejemplo, ha afectado al mercado de valores pues los anuncios de los aranceles y otros temas internacionales. Entonces ellos piensan que pues nosotros nos vamos a quedar
sin hacer nada frente a una situación internacional. Y no, nosotros estamos trabajando todos los días para cambiar esa situación. Entonces nosotros no tenemos esa expectativa, porque tenemos un plan y estamos trabajando, las inversiones que se están anunciando y todo el trabajo que estamos haciendo para fortalecer la economía desde abajo. Gracias. La segunda pregunta es acerca del Sisal en Yucatán. Pues ya pobladores nos han notificado que tienen problemas porque autoridades locales están favoreciendo que extranjeros y algunas personas de otras partes de la República lleguen y se adueñen o tengan preferencia en cuanto a los terrenos que están enfrente al mar. A los pobladores de Sisal no los toman en cuenta, incluso ya hubo enfrentamientos con las autoridades. ¿Habría alguna posibilidad de que las autoridades federales intervengan? Sí, por supuesto, lo revisamos y con gusto. Muchas gracias. Y pues ya por último, estuvimos allá en la frontera norte, en Baja California, con el asunto de los deportados que nunca llegaron, y estuvimos en entrevistas con algunos comerciantes de Baja California y ellos nos hacen ver que en las aduanas de Tecate y Mexicali se introduce mercancía de manera ilícita, principalmente vehículos, y a través del uso de pedimentos alterados, pues estos son avalados por el coordinador de aduanas fronterizas, Ernesto Vadillo Trueba. Las fuentes que nos refieren pues nos refieren a un hombre que es Roberto Ruiz Armas, agente aduanal con patente número 1656, como presunto operador de este esquema de contrabando. Incluso sus actividades inusuales han motivado que la unidad de inteligencia financiera lo esté investigando. También hace mención pues del apoyo que recibe esta persona por parte de Luis Torres, que está pues supuestamente bien parado allá en el gobierno de la gobernadora Marina del Pilar, a quien se le relaciona con el tráfico de hidrocarburos en la aduana de Mexicali y Tecate. Aquí tenemos las pruebas. En este contexto, pues, ¿qué acciones se pueden tomar? Porque pues las aduanas son un importante lugar donde se recauda recursos para la Federación. Gracias. Estamos fortaleciendo toda la vigilancia en las aduanas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Yo diario veo una plataforma que hizo ya la Agencia de Transformación Digital de los ingresos por aduana, que es un indicador pues muy sencillo comparado con los ingresos del año anterior. Aduanas ha aumentado sus ingresos de manera muy importante en este año. Van a aumentar más, como lo dije desde la campaña. Que muchas veces no necesariamente es el encargado de la aduana, aunque puede ser. Pero hay un esquema en las aduanas en donde se delega en el agente aduanal muchas de las atribuciones. Pero el agente aduanal no tenía responsabilidades frente a una situación que se pudiera encontrar. Hoy ya tienen responsabilidades. De hecho, aquí lo informamos, se han retirado patentes y se van a seguir retirando ahí donde se encuentran irregularidades. Entonces, este esquema de medición permanente pues nos está diciendo, por ejemplo, si cae una aduana frente al año pasado, pues primero hay que ver si cayó la importación, ¿no? Porque puede ser. Y si no, porque también vienen unidades físicas, pues qué es lo que está, por qué está cayendo la recaudación. Eso nos alerta y se toman medidas. Entonces estamos en un trabajo muy importante para fortalecer la vigilancia en aduanas y personalmente estoy revisando los ingresos aduana por aduana de las 50 aduanas. Muy bien, muchas gracias. Y nada más, sí. Si el secretario Mario Delgado me puede recibir la petición de una familia de maestros desplazados de Tierra Caliente allá en Guerrero,
por haber denunciado hace unos años corrupción, fueron desplazados, les quitaron su plaza, los volvieron a reinstalar, pero lamentablemente no les reconocen su antigüedad de más de 40 años de servicio. Sí, cómo no. Gracias. A ver, vamos por acá. Gracias, buenos días a todos y todas. Dalila Sarabia, reportera de Animal Político. Presidenta, esta semana justamente en Animal Político hemos publicado un par de reportajes sobre las afectaciones que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está representando a los vecinos, tanto en materia de salud como en medio ambiente. Esto a consecuencia de tomas clandestinas, derrames de hidrocarburos y la propia contaminación que representa la estación de combustibles del propio aeropuerto. Los vecinos en su primer contacto ya se han puesto en contacto, por supuesto, con la Secretaría de Protección Civil para que los pudiera atender, pero al tratarse de una infraestructura federal y tan estratégica, preguntarle si usted estaba al tanto de estas quejas y estos problemas que los vecinos de las colonias aledañas al aeropuerto de la Ciudad de México están manifestando. No tenía información, pero con gusto lo revisamos. Usted que fue jefa de gobierno aquí de la Ciudad de México, desde antes se había revisado pues esto de las tomas clandestinas, estos de los derrames que se han tenido, que se tienen documentados tanto por Pemex e incluso la Fiscalía ha ido a predios donde se ha detectado que se ordeña hidrocarburo. ¿Se había hecho pues una investigación o se tenía algún tipo de plan para poderlo atender desde su administración aquí en la Ciudad de México? A ver, desde que inició todo el proceso en el 19 de evitar el huachicol por el presidente López Obrador, todas las autoridades estatales pues estuvimos alertas. Tuvimos varios casos que fueron reportados mientras estuve en la jefatura de gobierno, de robo de combustible que se daba cuenta la Secretaría de Seguridad. En este caso las fiscalías estatales no intervienen si no es la Fiscalía General de la República por ser un delito federal. Pero de todas maneras se informaba a Pemex, se aseguraba el predio y hubo un caso, por ejemplo, en Añil que tardó mucho tiempo en limpiarse porque era una fuga que tenía muchísimo tiempo y ahí se apoyó a la ciudadanía. Incluso personalmente fui 2 veces a revisar cómo estaba y después se siguió trabajando. Entonces ahí donde se encontraba siempre se actuó. En este caso en particular que dices el aeropuerto, pues hay que ver qué es lo que está pasando. ¿Es necesario, Presidenta, dadas las condiciones, estamos hablando alrededor de 37,000 vecinos que están en torno al aeropuerto de la Ciudad de México, de poder hacer alguna intervención de saneamiento? No necesariamente, o quizá en parte, el aeropuerto, pero todo lo que está en torno a esta infraestructura. Recordaba cuando se hizo estas consultas de que el aeropuerto iba a cerrar y que ahí se podía construir no sé cuánta cosa, se habló de un saneamiento del espacio. Por supuesto, esos planes quedaron atrás, pero es importante, es necesario, su administración. Pues primero hay que medir. Primero hay que medir si es necesario un saneamiento a partir de lo que se encuentra en el suelo. Hay muchas técnicas para eso. Entonces, si en efecto hay alguna filtración, alguna fuga, pues se hace el trabajo, como se hizo en el caso de Añil, que fue un trabajo muy minucioso que se hizo para limpiar el suelo. Entonces, primero que nada, pues hay que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Antes de adelantarse hacia lo siguiente. Ok, ¿se estaría pues instruyendo usted que se fuera a revisar? Sí, tiene que hacerlo la Secretaría, la Coordinación de Protección Civil, junto con Secretaría de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad y Pemex, por supuesto. Y por último, Presidente, justamente también en este tema, preguntarle de manera general, yo sé que será muy complicado que nos diga paso por paso en este momento, pero en manera general, ¿qué medidas se está tomando desde el gobierno federal para seguir identificando, previniendo y atendiendo sitios contaminados, ya sea por particulares o por paraestatales, y que se le dé seguimiento no solamente, por supuesto, en Ciudad de México, sino en todo el país para poder cuidar pues el suelo? Y hay pues, protocolos establecidos cuando hay una fuga de combustible, que tiene perfectamente clara la Coordinación de Protección Civil. Entonces, cuando se detecta que hay una fuga, de inmediato se entra
entra el área logística de Pemex normalmente y las instituciones de los estados para ayudar en un caso así. Entonces hay protocolos establecidos, no es que no haya nada en el país, hay protocolos muy claros de protección civil y de saneamiento en caso de que se necesite, de remediación. Es, digamos, la continuidad de lo que se tenía, no algo específico para pues atender es que son ello. protocolos muy avanzados ya, muy avanzados. Lo conozco porque lo viví en la ciudad. Cuando se detectaba algo, hay desde, si es necesario, cuando se encuentra que hay niveles altos, se puede desalojar la zona. Si no son niveles altos, de acuerdo con un protocolo, con una norma, pues entonces comienza el saneamiento, se ve si llegó al drenaje o no llegó al drenaje. Hay protocolos de medición establecidos. De acuerdo, gracias, presidenta. Sí. Hola, buenos días, presidenta. José Leveña, de Publimetro. En primer lugar, quería aprovechar a preguntar a la secretaria de Energía sobre qué plan hay para los subsidios en la luz, en la electricidad, para la próxima temporada de calor, y cómo está preparado el país para evitar los apagones que se están produciendo en otros países como en Chile, Panamá, Cuba, ante el aumento del consumo de energía. La CFE tiene un subsidio de alrededor de 100,000 millones de pesos. O sea, da subsidios por alrededor de 100,000 millones de pesos. Es un monto muy significativo y se va a seguir otorgando de la misma manera como se venía otorgando. Ahora ya muy pronto vamos a presentar un programa que estamos elaborando, que lo prometí en Mexicali, que lo está haciendo Luz Helena con la directora de CFE, para instalar paneles solares en viviendas de consumo medio y bajo, que tienen altas tarifas, para que a través de un consumo distinto y del ahorro de energía y del uso de fuentes renovables, disminuyan su tarifa, porque están consumiendo a partir de otra fuente. Particularmente en Mexicali, porque es el lugar de más altas temperaturas y de mayor consumo de aire acondicionado. Ya funcionando ahí, pues ya nos podríamos ir a otras zonas. Y se inauguró recientemente la planta de ciclo combinado de Salamanca. Ahí estamos hablando de casi 1,000 megawatts adicionales, que nos va a ayudar en esta temporada de calor, y algunas otras previsiones que está tomando Comisión Federal de Electricidad de plantas temporales. ¿Se mantendrán los mismos estados donde esté ese subsidio o se estudia ampliar? Porque en los últimos años vemos que también en el centro del país… Estamos buscando esquemas que permitan la disminución del consumo de energía sin afectar es decir, si uno tiene un aire acondicionado muy viejo, pues te da una temperatura media, pero consume mucha electricidad. Si uno tiene un aire acondicionado más moderno, pues te da el mismo servicio, pero consumes menos electricidad. Entonces eso se está trabajando a través de CONUE y los otros esquemas que estamos trabajando a través de FIDE y otras instituciones para disminuir los consumos. Entonces se mantienen ahora, las tarifas de electricidad son 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, la doméstica. La 1F es la que más subsidio tiene y es donde más altas temperaturas hay en el periodo de verano, que comienza en primavera, verano. Y ahí hay un subsidio muy grande. Entonces se va a mantener lo del año pasado y se van a buscar mecanismos donde la gente pueda consumir menos electricidad. Okay. En un segundo tema, me gustaría preguntarle o saber su postura actual sobre el tema que propuso en el G20 de destinar el 1% del gasto militar de los países en reforestación. Este tema está más de actualidad que nunca porque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto que se aumente el gasto militar de los países a 800.000 millones de euros y ayer mismo dijo que hay que prepararse para la guerra en el 2030. Son ya temas mayores cuando hay otros países como México, incluso Estados Unidos, entre lo que cabe, que están trabajando para que haya paz en Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Usted habla del 1%,
Ursula von der Leyen habla de un 2% de aumento del gasto militar, cuando apenas se llega al 0,25% en gasto para la promoción para el fomento del desarrollo de los países. No sé si recordará ese 0,7% que estuvo muy de moda a principios del año 2000. Hoy por hoy solo se llega al 0,25%. Me gustaría saber cuál es la postura de México y si usted estaría dispuesta a retomar este tema que habló en el G20 y aprovechando los foros internacionales. México siempre estará a favor de la paz, no solamente por convicción, sino porque así está establecido en la Constitución. Esos son los principios de política exterior de nuestro país. Nunca vamos a estar a favor de la guerra en ningún lugar. Para eso se hizo la política y la diplomacia, para evitar las guerras. Y en lo que pueda contribuir México, siempre va a contribuir. Entonces nosotros con los principios de política exterior, y sí mantenemos nuestra propuesta. Entonces el 1%, imagínense, el 1% daría para más de 6 millones de sembradores. Son más de 700.000 millones de pesos. En el caso de los... En el programa Sembrando Vida, este año tiene 39,000 millones de pesos. Es el programa ambiental y de justicia social combinado, de sustentabilidad, pensando en el beneficio social y el beneficio al medio ambiente, más importante del mundo. Los fondos verdes que se acordaron para apoyar la disminución del cambio climático nunca llegaron a ese monto que da México, que invierte México, y seguimos invirtiendo en países, apoyando a países centroamericanos con el programa Sembrando Vida y los programas de apoyo de jóvenes construyendo el futuro. Entonces sí, es ficticio un crecimiento económico basado en la industria militar. Por otro lado, esta semana se acaba de convocar el concurso de ingreso al Servicio Exterior Mexicano 2025. Se han convocado 99 plazas. Sin embargo, año tras año hemos visto que hay un punto entre los requisitos, y es que los mexicanos no pueden tener doble nacionalidad para acceder a este concurso. Me gustaría saber... ¿A cuál concurso? Al de Servicio Exterior Mexicano. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así, de que solamente se puede una nacionalidad. La nacionalidad mexicana, que es el Servicio Exterior. Okay. ¿Y esto no aplica para ningún otro concurso? No, es el Servicio Exterior. No puedes ser cónsul si tienes doble nacionalidad. Okay. Y ya para terminar, me gustaría saber, o si pudiéramos aprovechar una mañanera para presentar los avances que están teniendo tanto el gobierno de Monterrey, Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México, los avances en la infraestructura pública para el próximo Mundial. Hemos visto... Nos vamos a reunir ya pronto con Clara, va muy avanzada ella en muchos temas, y Rosa Isela ha estado revisando todo el tema del Mundial del 2026, está ahí Gabriela Cuevas, que nos está ayudando mucho, también Josefina, la secretaria de Turismo. Entonces sí, tenemos Rosa Isela coordina una mesa permanente para el Mundial, y con gusto lo presentamos aquí, todo lo que va a ser la Ciudad de México y en general el país, porque es Monterrey y Guadalajara. Y lo comentaba porque Gianni Infantino se ha reunido... También el gobernador de Nuevo León ha estado ya muy involucrado, y el de Jalisco. Sí, le digo que lo comentaba porque Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, se ha reunido varias veces con Donald Trump, y me gustaría saber si usted ha recibido alguna invitación para hacerla. Sí, va a venir pronto, no me acuerdo qué fecha, pero va a venir pronto también, y sí lo estamos trabajando, y con gusto lo presentamos para que todo el mundo sepa qué se espera del Mundial 2026. Bueno, muchas gracias. A ver acá. Buen día, Presidenta. Jonathan Lozada, de Chiapas, Máxima FM. En este contexto de diálogo y acuerdos con la CENTE, quiero preguntarle
¿cuál es su percepción en torno a cómo ellos están llevando esta negociación? Y lo planteo a partir de esta propuesta que nos ha dado a conocer el día de hoy, en la que recoge pues peticiones muy claras de ellos, como la reforma del ISSSTE, que tenía confusión, como el tema de las jubilaciones, pero además su gobierno agrega un tema de beneficio, que es el de la vivienda. ¿Cómo percibe con ellos esta negociación? Y también quiero preguntarle, en el diálogo, en las negociaciones que tiene usted con los líderes de la CENTE, y su diálogo y su sus pláticas constantes que tienen las giras con el magisterio de abajo, pues, ¿cómo lo percibe? ¿Hay coincidencias? ¿Cuál es el sentir y la percepción de esto? Pues es un diálogo cordial. Ayer, por ejemplo, cuando una de las compañeras de la CENTE que planteó, pues porque Mario inició una serie de foros, la Secretaría de Educación, para empezar a recibir propuestas con respecto al tema de la promoción, del ingreso, etc. Entonces dijeron, no, es que son foros muy pequeños, no va todo el mundo, deberían de hacerse foros más amplios. Y entonces ahí yo les dije, adelante, vámonos escuela por escuela a consultar a todos los maestros de México. Así es el diálogo con ellos. Nosotros nunca vamos a afectar a los maestros, nunca. Y hay demandas que presupuestalmente se pueden cumplir y demandas que es más complejo. Y siempre vamos a decir la verdad. Ahora, sobre este tema, que el presidente López Obrador echó para atrás la reforma del 2013, pero quedaron algunos esquemas con los que la coordinadora no está de acuerdo y tampoco el CENTE está de acuerdo. Los maestros de México todavía tienen algunos temas, por ejemplo, cuando pasan de una escuela a otra, ¿cómo se llama? Los cambios, la cadena de cambios, que tienen mucho descontento sobre eso. Y bueno, hay quien pide que desaparezca totalmente el tercero constitucional. Eso es lo que platicamos en las mesas de diálogo. Entonces ahí fue donde dijimos, bueno, pues vámonos abajo, a consultar a todos. Pues no creo que la coordinadora esté en contra de eso. Y pues finalmente, ahora ellos tienen un esquema donde tienen que ir a consultar con los maestros. Entonces, nunca vamos a afectar a los maestros. Y en la medida de las posibilidades, pues vamos a cumplir con las solicitudes. Se ha avanzado mucho y vamos a avanzar más, pues en la medida de que el presupuesto no lo den. Presidenta, ayer, después de esta plática que sostuvo con la CENTE y donde también estuvo, tengo entendido, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, tuvo una pequeña reunión con él. ¿Fue así y se tocaron algunos otros temas para Chiapas? Me gustaría saber si nos puede Bueno, abundar un estuvimos en poquito. Chiapas día y medio el fin de semana, entonces ahí ya platicamos muchas cosas con Eduardo, de diversos proyectos que él tiene y que vamos a apoyar. Inauguramos ahí, muy simbólico, muy emotivo, la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Comitán, que no es precisamente el lugar donde nació Rosario Castellanos, pero donde llegó desde los primeros meses de vida. Y ella se asumía comiteca, de Comitán, de Chiapas. Entonces, fue muy emotivo porque justo ahí la Universidad Rosario Castellanos es el primer campus fuera de la Ciudad de México que abrimos. Los jóvenes pues, estaban felices. A ver si hay una intervención que hace una chica ahí en Comitán, a ver si ese pedacito lo tienen. Es muy emotivo porque ella cuenta cómo quiso ir a estudiar a Tuzla, no pudo, después a San Cristóbal, tampoco pudo, regresa a Comitán ya pensando que no va a poder estudiar, que se iba a tener que incorporar a trabajar, y de pronto se entera de que está esta universidad, aplica y es incorporada. Entonces es muy emotivo su participación. A ver, ponla. Buenas noches, tengan todos ustedes.
cariño, respeto y admiración a la mujer que nos hizo creer que todas podemos llegar a cumplir nuestros sueños. A la primera mujer en la historia de México en ser presidenta, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Saludo con mucho aprecio a mi paisano, a nuestro valiente jaguar, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, el gobernador constitucional del estado de Chiapas. A ver, adelántele para que cuente su historia. Mi nombre es Estefanía Castellanos López. Tengo 19 años y soy estudiante de la carrera de Derecho y Criminología. Soy orgullosamente del barrio Chichimá, Guadalupe de Comitán. Quiero expresarle, Presidenta, que llevo más de un año intentando ingresar a una universidad. Con la ilusión de poder estudiar una carrera universitaria, salí de Comitán rumbo a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Quiero decirle que este episodio de mi vida fue muy difícil por sufrir la discriminación de mis compañeros y profesores por mi calidad de mujer. En una carrera donde la sociedad dicta que solo los hombres pueden ingresar y después ejercer. Esto me orilló a buscar otras opciones, trasladándome a la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Intenté ingresar a una universidad pública, no logrando obtener el resultado esperado. Desanimada y desesperada, regresé a mi lugar de origen, donde me incorporé al sector productivo. Estoy convencida de que nada pasa por casualidad y a través de un mensaje de nuestro gobernador en redes sociales, me enteré de la próxima apertura de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Señora Presidenta, con un gran miedo inicié el proceso de inscripción y para mi gran sorpresa, esta universidad no realiza un examen de admisión, es gratuita. No se paga inscripción ni colegiaturas, no es selectiva ni nos discrimina. Presidenta, ahora me siento muy chenta. Usted dijo, si yo llego, llegamos todas. Y en mi caso, hoy puedo decir que logré ingresar a la universidad. Soy la única mujer de mi familia, materna y paterna, en poder iniciar mis estudios profesionales. Quiero agradecerle en nombre de todos mis compañeros de los diversos municipios de Chiapas, a usted y a nuestro gobernador. El acercarnos a este beneficio, nos sentimos orgullosos de ser parte de esta historia, ya que seremos la primera generación en la modalidad presencial y a distancia, que nos graduaremos de esta hermosa universidad en la tierra de Rosario Castellanos, Comitán de Domínguez. Libres, dignas y humanas, libres, dignos y humanos, somos Rosario Castellanos. Después del evento tuve la oportunidad de platicar con algunos estudiantes y pues me llamó mucho la atención que el mensaje no fue solo de esperanza y fortaleza, también de dignidad como mexicanos, y creo que está en este contexto de lo que ha venido planteando. Y al otro día estuvo usted en Las Margaritas, en donde también pues es un municipio tojolabal que durante mucho tiempo estuvo pues caracterizado también por una cultura machista, pero al enviar su mensaje, los rostros de muchas mujeres y muchos hombres aceptaron y sonrieron con usted. Esto fue muy claro y me parece, lo digo a título de como chiapaneco, que el cambio se esparce, se ve y se comparte. Y en este sentido, de su gira, Presidenta, yo quiero preguntarle, porque estuvo también en el marco de 100 días de gobierno de Eduardo Ramírez, y pues tenemos que decirlo, también en Chiapas hay un proceso de pacificación exitoso. Transitar por los caminos de Chiapas hoy es transitar
con seguridad. Ha sido, yo creo, una clave de este gobierno en Chiapas. Y yo quiero preguntarle, usted cómo lo vivió y qué piensa al respecto, porque tuvimos durante algún tiempo dificultades en la llegada del turismo y hoy viene un turismo, el de Semana Santa. ¿Usted invitaría a la gente a llegar a Chiapas? ¿Es seguro en su percepción? Sí. Sobre todo la percepción de la gente, que es donde se nota. Ha estado haciendo muy buen trabajo el gobernador Eduardo Ramírez. Y no es común que un gobernador diga, es que estamos en un evento de miles de personas, que diga estamos pacificando el Estado y que la gente de inmediato aplauda, ¿no? Si no hubiera una percepción de mayor seguridad, pues difícilmente arrancaría los aplausos que se arrancaron en estos eventos, ¿no? Entonces sí hay una disminución de los delitos en Chiapas y un proceso de pacificación. Entonces, ayer estuvimos con la sección 7, ¿es verdad, Mario? De Chiapas, de los maestros y maestras. Ellos tenían una minuta que habían firmado con el presidente López Obrador que no se había cumplido algunos de los puntos que venían ahí. Leímos uno por uno y dimos pues todo lo necesario para que se cumplieran. Mañana va a estar Mario en Chiapas con los maestros para darle seguimiento a la minuta. Y después aprovechamos para tomarnos una foto con Eduardo ahí en el despacho presidencial. Presidente, y por último, en el tema de la elección del Poder Judicial y de este marco que nos presentó la Secretaria de Gobierno, pues ya en diferentes ocasiones ha planteado pues qué significa tener un Poder Judicial autónomo y para el pueblo. Y hay muchas deudas y lo quiero meter un poco, deudas de México con su sociedad y del gobierno con su sociedad. Planteó usted el lunes que en esta pues narrativa medio desinformada del rancho en Jalisco, en donde hay un hecho real con muchas circunstancias pero otras poco claras, y dijo usted que en este gobierno, en este momento de la historia de México, no es el gobierno quien desaparece personas, y aludió al pasado en donde sí era el gobierno el responsable de las desapariciones. ¿Podemos esperar que con un nuevo Poder Judicial pueda llegar esta justicia hasta donde tenga que llegar para aquellos responsables de crímenes de Estado también puedan estar en el lugar que les corresponde habiéndose aplicado la justicia? ¿Lo ve usted viable, posible, una vez que se oxigene este Poder Judicial, que se realice esta elección? Bueno, en ese caso hay una comisión de la verdad que formó el presidente López Obrador. Esta comisión dejó de seguir trabajando. Yo le pedí a Rosa Isela y en particular a Arturo Medina que se reunieran con las víctimas, principalmente con todos aquellos que fueron víctimas de la guerra sucia de aquella época, y que veamos cuáles son las alternativas, ¿no? En función pues de la propia ley de víctimas, de la reparación integral que incluye la justicia, la verdad y la justicia. Entonces lo va a seguir trabajando la Secretaría de Gobernación. Gracias, presidenta. Bueno, vamos con la última aquí y ya luego con el detector de mentiras. Buenos días, presidenta. Mucho gusto saludarla. Víctor Bárcenas, de Radio Educación. Buenos días a todas y a todos. La primera pregunta sería para la Secretaria de Gobernación, en el sentido de que, bueno, es muy compleja esta elección de junio con tantas papeletas. ¿Habrá capacidad de tener un mensaje a nivel de campañas, tanto en Gobernación como en el INE, para explicar todo este procedimiento de votación a la ciudadanía y que le quede claro? Eso por una parte. La otra es si hay un establecimiento de un proyecto de seguridad para los aspirantes a algunos de los cargos de estos 801 cargos en disputa en el Poder Judicial, en el sentido de algunas regiones que tengan alguna incidencia de criminalidad en el país, que puedan estar en riesgo la elección como tal. ¿Hay ya un plan para resolver en ese sentido? Sería la primera pregunta. Sí, ahora le doy por la parte de seguridad, pero el INE inicia ya su campaña. Está por definirse los criterios del
lo que a partir del 30 puede hacer el gobierno, puede hacer el INE, para que entre todas y todos promovamos que la gente participe el 1 de junio, que ese es el objetivo. No sé, Rosy. Con su permiso, Presidenta. Sí, efectivamente, hemos estado sentados ya con la directiva del Instituto Nacional Electoral para hacer, como en otros procesos, el cuidado en aquellos casos que se solicite. Todavía no se tiene específicamente cómo va a ser, pero el INE sabe, como en otras ocasiones, que puede contar siempre con el apoyo del Gabinete de Seguridad. Entonces, estamos en eso, es el secretario Omar García Harfuch quien lleva la mano, a nosotros nos toca, digamos, la parte del enlace con este y otros organismos autónomos, pero estamos pendientes, faltan todavía días y veremos qué es lo necesario, todo lo necesario. Así hemos recibido la instrucción de la presidenta de apoyar en lo que a nosotros concierne. ¿Ven focos rojos en algunas partes del territorio nacional para que amenace la elección como tal? No, de ninguna manera, pero seguimos revisando. Vemos en algunos sitios que a veces la propia población no permite la colocación porque son por usos y costumbres, pero eso lo tendrá que definir el INE. Nosotros estamos en el apoyo. Perdóname, me presenté Víctor Bárcenas. Siempre que un candidato o candidata, en este caso, solicite el apoyo, siempre se revisa por parte del Gabinete de Seguridad. Son 2 meses de Decía que, perdón, no me presenté Víctor Bárcenas, de Radio Educación. Presidenta, si bien esta semana anunció las medidas para la desaparición, parece que es más allá del margen o la campaña negra que está en redes contra su propia gestión de gobierno, parece que fueron bien recibidas este acercamiento que hace para atender el problema de las desapariciones. ¿Tiene planteado alguna vez o quién va a atender directamente a los grupos de colectivos de mujeres y hombres buscadores y familiares de víctimas de desaparición? Lo ha estado atendiendo la secretaria Rosa Isela y va a seguir atendiendo. ¿Ella lo va a atender directamente? Sí. ¿Usted no tiene planeado reunirse con ellas? Pues si es necesario en algún momento, pero por lo pronto la Secretaría de Gobernación. Mi tercera pregunta tiene que ver con el asunto de ayer de la situación de las medicinas y la denuncia que se hace respecto de irregularidades en la licitación. No fueron irregularidades en la licitación, sino en la última parte de la asignación. Ok. Ajá. Está en entredicho el papel que tiene el director de Birmex, Iván Jesús Olmos. Eso lo tiene que definir la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Porque ellos van a revisar. O sea, las personas directamente que firmaron ya se separaron de su cargo. Las personas, si hubo alguna implicación de alguien más, pues ya lo tiene que determinar la investigación. ¿Es una renuncia que hicieron ellos o están en impasse esta separación? No, se les pidió que se separaran del cargo en lo que se hace la investigación. Contralínea maneja que son 240,000 millones involucrados en este procedimiento. ¿Cuál es la cifra exacta? A ver, es que es un porcentaje menor. Lo que pasa es que en algunos casos era una partecita de toda una licitación. Entonces la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno está definiendo cómo resolver ese problema. Lo que tiene que haber una garantía es de transparencia, de que se está asignando al mejor competidor en términos de precios y de calidad, y de que no se va a tolerar bajo ninguna circunstancia la corrupción. Entonces eso se va a cumplir. Este caso particular refleja un poco que hay incrustado dentro de la Administración Pública Federal elementos que todavía tienen accionar como funcionarios que no tiene apego a una cierta ética de transformación. Pues yo creo que lo importante aquí es que tanto Eduardo Clark como Raquel Buenrostro, de inmediato, cuando detectaron que había un problema, de inmediato, primero me informaron de que estaban detectando el problema y de inmediato se tomaron cartas en el asunto. Malo sería que no se hubiera detectado. Siempre puede haber una persona que pueda cometer alguna irregularidad. Lo importante es que se prevenga, ¿no?
y en todo caso si se comete que se sancione. En este caso se previno afortunadamente porque se detectó a tiempo. ¿Qué tan difícil ha sido para su gobierno luchar contra actos de corrupción en la administración pública? Pues es que no es difícil, el asunto aquí es tener la voluntad para hacerlo, ¿no? Entonces uno elige a las personas en las que hay una convicción con el proyecto, hay una historia de honestidad y que tengan pues los conocimientos para el lugar donde se están desempeñando. Esos son, digamos, los criterios. Pero puede llegar a ocurrir, el asunto es detectarlo a tiempo y si uno lo detecta después, pues que haya las sanciones correspondientes, administrativas y si es necesario penales. Gracias, Presidenta. Bueno, creo que ya nos vamos con el detector, ahora sí cerramos. Adelante. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Frente a la inminente elección judicial que se realizará este 1 de junio, medios de comunicación y comentaristas insisten en desacreditar al proceso electoral que permitirá que las y los mexicanos elijamos a jueces, magistrados y ministros. ¿Qué persiguen aquellos que defienden a juzgadores que liberan a presuntos delincuentes o que congelan expedientes fiscales? ¿Por qué los que decían que el INE no se toca hoy lo desacreditan? Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Acusaciones contra el INE sobre fraudes en la elección judicial son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. La elección judicial no será universal. Por primera vez en 30 años, el voto no será universal ni directo. El voto no será libre y el voto no será contado por los ciudadanos. ¡Mentira! Debido a que la geografía electoral y judicial en México no coincide completamente, el INE llevó a cabo un proceso de armonización para garantizar una elección equitativa de cargos del Poder Judicial de la Federación, estableciendo 60 distritos judiciales electorales con un número equilibrado de electores para mantener una proporcionalidad y accesibilidad en la votación. 2. La elección judicial no garantiza el libre ejercicio del voto. Faltan 5 meses para la elección de jueces, magistrados y ministros y hasta ahora lo que hemos visto es una farsa. Es una farsa, un proceso deliberadamente enredado por el régimen para vender la idea de que los ciudadanos decidirán a quién poner en el Poder Judicial, cuando en realidad Morena ha hecho todo para que solo haya candidatos afines a sus intereses. ¡Mentira! El artículo 96 de la Constitución dispone que la elección de personas juzgadoras se realizará de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía. Al igual que en otras elecciones, el INE como encargado de organizar el proceso dispondrá de las medidas adecuadas para proteger la emisión del voto. Por ejemplo, las boletas se imprimirán en papel seguridad. Las casillas seccionales se integrarán por vecinas y vecinos, quienes se encargarán de separar las boletas depositadas en las urnas únicas para remitirlas a los consejos distritales. Se perforará la credencial de elector y el dedo de cada persona votante será marcado con tinta indeleble. Además, se permitirá a la ciudadanía participar como observadora electoral. 3. El Instituto Nacional de Migración creó una línea para denunciar ciudadanos estadounidenses que residen ilegalmente en México. ¡Mentira! Dentro del Instituto Nacional de Migración no existe alguna línea para denunciar estadounidenses ilegales. Por el contrario, el Instituto Nacional de Migración cuenta con una línea telefónica que brinda asesoría y orientación a extranjeros sobre trámites migratorios a través del Centro de Atención a Migrantes. 4. El presidente Donald Trump impondrá multas por hablar español públicamente en Estados Unidos. ¡Mentira! La orden ejecutiva que firmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, únicamente establece que el inglés es el idioma oficial de Estados Unidos. Sin embargo, esta orden no prohíbe el uso de otros idiomas en este país. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Buen día.